¿Qué es eso? Sí, la tirada va a ser que sea. Y aquí dice que para eso tienes que iniciar sesión. Ok. Muy buenas tardes a todos ustedes. Tengan un excelente lunes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Una disculpa porque no hay música. Tuvimos un pequeño inconveniente con la computadora y en este momento pues están intentando salvarla, regresarla a la vida. Pero pues yo deseo que se encuentren bien. Antes de empezar, pues me gustaría dar pues un pequeño mensaje. El día de hoy me enteré, desafortunadamente, nuestro queridísimo y muy respetable hermano, pues ya un grado 33, Nelson Moreno Neo, que pues él era el encargado de este mezcal Nima, pues falleció hace unos días. Hace rato me enteré yo. La verdad es que ha sido un shock, creo que para la mayoría de nosotros. Para mí ha sido un shock por completo. La verdad es que cuando yo me enteré, pues no supe realmente pues qué hacer, si llorar, reír o qué. Yo deseo que pues nuestro queridísimo hermano pues ya se encuentre pues en su columna ya en el Eterno Oriente. Pues mucha fortaleza a su familia, a su hijo. Deseo que pues ellos se encuentren pues mejor. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Voy a empezar a compartir. Una disculpa, no tengo hoy música porque les digo que tuvimos un inconveniente aquí con la computadora y pues por esa razón no voy a poner música, pero vamos a seguir con el tema de las pensiones de viudez y de orfandad, segunda parte para todos ustedes. Hoy vamos a concluir ese tema. Voy a tratar de que no sea tan largo el tema, que pues sea de una horita, horita y cuarto más o menos, para que no sean 2 horas. Y bueno, pues para que ustedes puedan entender un poquito más de este tema. La vez pasada todavía nos quedamos en esta parte de cómo se lleva a cabo la pensión o se solicita la tramitación de esta pensión por viudez y por orfandad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. También les comenté que iba a más o menos explicarles cómo se llevaba una audiencia preliminar en este sentido, porque no sé si ustedes recuerden que yo les hablé de esta cuestión. Ahora con el nuevo procedimiento laboral, bueno, pues toda la Ley Federal de Trabajo ha cambiado, en fondo, en forma, en todo ha cambiado absolutamente pues esta ley. Y pues obviamente por tanto pues los procedimientos han cambiado. Ante las juntas de conciliación y arbitraje pues se llevan un poco distinto en este sentido. Sin embargo, ante los tribunales laborales que ya están operando aquí en lo que es Estado de México y en algunos estados de la República, bueno, pues obviamente sí es totalmente distinto el procedimiento a cómo se está manejando. Entonces, en este sentido, pues vamos a lo siguiente. Yo les comentaba la vez pasada que una vez que ustedes hicieran su solicitud de pensión de viudez y de orfandad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, disculpen ustedes, iban a pasar 90 días más o menos, que es el lapso que pide el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en ese momento pues les puedan dar una contestación. ¿Qué hacen? Bueno, yo les comentaba la vez pasada en este sentido
que para hacer el trámite de la solicitud de pensión, pues tenían que llevar cierta documentación, ciertos requisitos, y que nada más cierto tipo de personas podían solicitarla. En el caso de la pensión por viudez y de orfandad, obviamente no entra esta parte de la pensión por concubinato. Sin embargo, hay otra parte que nos habla de la pensión por concubinato, es decir, esta pensión que tiene que ver a la muerte del trabajador, pero por concubinato, necesita otros requisitos totalmente diferentes a los que se piden normalmente cuando lo hace la viuda, y obviamente lo hacen los hijos. También yo les comentaba la vez pasada, digo, esto es retomando un poquito para poder darle entrada a la parte de la pensión ya en la audiencia preliminar, y también a la parte de la pensión por viudez y por orfandad para los trabajadores al servicio del Estado, porque sí cambian un poco. Las prestaciones de ley siguen siendo las mismas, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la ley para los trabajadores del Estado o al servicio del Estado. Pues tienen prestaciones de ley que son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad. Y en este sentido pues tienen derecho a un fondo de vivienda también, y a esta parte de las afores, en este sentido que es para el retiro, que se va parte de esa cantidad, se va a su pensión, y otra ustedes van a tener la oportunidad en este sentido de poder hacer un retiro de un excedente. No siempre se tienen excedentes, pero en algunas ocasiones sí se pueden tener excedentes cuando ya han cumplido más de las mínimas semanas cotizadas que nos pide cada una de estas leyes. Recuerden que la ley en este caso, tanto la Ley Federal del Trabajo como la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen un sistema para los trabajadores al servicio privado, y lo que es en este caso la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la ley del ISSSTE también tienen sus particularidades. En este sentido, pues cada uno de ellos disculpen, es que aquí hay unos inconvenientes, pero en este sentido, pues cada uno tiene sus particularidades, y también tienen sus propios artículos, sus propias leyes, sus propios organismos que se van a ocupar de la tramitación de esto. Ahora, en este sentido, como yo les decía, aquí va a pasar lo siguiente. Cuando va ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y obviamente lo tramita la viuda del trabajador fallecido, ya sea que el trabajador haya estado activo o pensionado, tienen derecho a una pensión, obviamente, pues por viudez. En este sentido, entre los requisitos que les piden es presentar, en este caso, el acta de matrimonio, y aparte, en algunos casos ya muy específicos, como cuando los matrimonios están separados pero nunca tramitaron un divorcio, y al estar separados, pues por ejemplo, como yo les decía la vez pasada, alguno se puede ir a vivir a algún otro estado o algún otro país, y en ese sentido pues les tienen que pedir otro documento que es una constancia de que no han contraído matrimonio en algún otro lado, o que no se ha tramitado un divorcio, y pues obviamente el acta de matrimonio vigente. También pues se pide el acta de nacimiento, normalmente lo piden el acta de nacimiento en este caso del viudo, de la viuda, es decir, del cónyuge, y piden acta de matrimonio, piden el CURP tanto del trabajador fallecido, como el INE del trabajador fallecido, como el acta de defunción del trabajador fallecido, como también piden el RFC del trabajador fallecido, el número de seguridad social, y en el caso de los cónyuges superstites, es decir, de los que sobreviven y que van a solicitar estas pensiones por viudez, pues van a pedir acta de nacimiento, acta de matrimonio, identificación oficial, CURP. Si tienen RFC también se los pueden pedir, y si no tienen un RFC con homoclave no es necesario. Entre esas documentaciones también les van a pedir un comprobante de domicilio para que ellos pues vean efectivamente que vivían en el mismo domicilio. Si no checa el mismo domicilio o se dan cuenta que ya no coinciden los domicilios, les van a pedir una constancia
que les va a expedir el registro civil, en este caso de su localidad y también de la localidad donde falleció el trabajador, a fin de que acrediten que en ningún momento se inició un proceso de disolución del vínculo matrimonial, es decir, del divorcio en este caso, para que pues ustedes en este sentido puedan realizar su tramitación. Nos dice bien la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, como las mismas oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en este sentido, cuando se reúnen todos y cada uno de los requisitos, es decir, que es el cónyuge o la cónyuge, ya sea hombre o mujer, o quien haya contraído matrimonio con el trabajador o trabajadora fallecida, y obviamente que pernoctaban en el mismo domicilio, que tenían hijos, en este sentido va a ser un poquito más rápido para que les otorguen una pensión que aquellos que tienen algunas otras excepciones. En el caso de las concubinas, aquí también hay una situación, cuando hay una concubina o un concubinario, recordemos que el concubinario se refiere al hombre. También hay una ley nueva que es para la sociedad de convivencia, es decir, para las personas del mismo sexo, que pues obviamente son pareja, que contrajeron matrimonio o que están en una sociedad de convivencia. También para ellas pueden solicitar este tipo de pensiones, pero con sus reservas. En este sentido, ¿qué se pide? Pues no solamente que la concubina o que el concubinario, que incluso en esta sociedad de convivencia deban de tener un mínimo de 5 años de haber estado viviendo juntos antes del fallecimiento del trabajador, ya fuera activo o pensionado, para que tengan derecho a solicitar la pensión. Estas pensiones obviamente van a aplicar en los casos de vejez, en los casos de cesantía o de muerte por una enfermedad general. Se requiere que tengan por lo menos 5 años de haber vivido juntos antes de que viniera el deceso o el fallecimiento del trabajador. Si es un riesgo de trabajo y van a solicitar una pensión de viudez o de concubinato o por una sociedad de este tipo, pues obviamente, aparte que necesitan estos 5 años, también pues van a necesitar acreditar el vínculo que tenían con la persona fallecida, y aquí no necesariamente cuando hay un riesgo de trabajo se necesita esperar a que tengan 5 años de haber pues vivido juntos como tal. ¿Sí? Sin embargo, pues les digo, hay sus excepciones. En este caso, también el Instituto Mexicano del Seguro Social nos mencionaba lo siguiente: que una vez que llega este trámite a estos 90 días para que haga resolución por escrito, ese escrito, que es una resolución, va a ser o confirmando que les van a dar el otorgamiento de esta pensión y que se les va a pagar las cantidades retroactivas, o la otra es negando este tipo de pensiones. Normalmente cuando hablamos de un concubinato se niegan las pensiones porque el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que estar muy en este sentido al pendiente de que efectivamente no haya otros beneficiarios a los que tengan que pagarles con posterioridad. Por eso, en ese sentido, cuando hay una negativa, se lleva a cabo un recurso, en este caso de inconformidad, como yo les decía la vez pasada, para que en ese sentido tú puedas agotar todas esas instancias administrativas y en ese sentido puedas tú ganar un juicio ante una autoridad laboral para que así les otorguen las pensiones, en este caso de viudez y de orfandad. ¿Qué pasa con las pensiones de orfandad? Bueno, la ley nos estipula tanto la Ley Federal de los Trabajadores, la Ley Federal del Trabajo, como la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no importa que los hijos sean fuera del matrimonio, siempre y cuando reúnan los requisitos, como es en este sentido, que tengan el apellido del trabajador o de la trabajadora fallecida.
siempre y cuando se acredite que tienen ese apellido, entonces va a proceder a que a ellos también les toque un porcentaje que es del 20% a lo que yo les comentaba, de una pensión sobre el último salario que tenía el trabajador, ya fuera activo o ya fuera pensionado. Esta pues obviamente sí va a tener un incremento anual como cualquier incremento cuando viene este incremento del salario mínimo, que es cada año. Esto entra a partir de enero como tal y... ¿Ya estás en tu programa? Ya. Quería preguntarle algo anoche. Sí, pregúntale. Ya, perdón. Una disculpa, no es falta de seriedad, es que tenemos aquí unos problemitas técnicos con las computadoras. Y bueno, pues el día de hoy estoy haciendo el trabajo en la oficina y hay un amigo que está aquí arreglando mi computadora y pues en ese sentido estaba aprovechando, no sé si mi mamá o mi hermana, hacer unas preguntas sobre igual las computadoras. Entonces, bueno, seguimos en este sentido. Para las pensiones de orfandad, bueno, si es un mayor de edad, es decir, a partir de los 18 años, antes de los 25, ellos tienen que hacer el trámite. ¿Por qué? Porque ya son mayores de edad. Deben de tener o cumplir ciertos requisitos para que se les otorguen este tipo de pensiones, ¿ok? El primero de ellos es que deben de tener un acta de nacimiento en la que conste o acrediten que pues tienen el apellido del trabajador o trabajadora fallecida. Luego, tienen que reunir también cierto tipo de grado de estudios. Deben de estar en los estudios media o superior cursando, porque si no, de lo contrario, no les van a otorgar una pensión por orfandad. Esta tendrán que presentarla cada 6 meses o renovarla cada 6 meses, estas constancias de estudios, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social les siga pagando esta pensión o esta ayuda de manutención hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Pero si son menores de edad, pues obviamente quien tiene que tramitar este tipo de pensión por orfandad tiene que ser, pues obviamente, la mamá o en este caso el tutor del menor. Si tampoco sobrevive la mamá o el papá, pero tiene un tutor, el tutor es el que tiene que tramitar este tipo de pensión que es por orfandad a favor pues del menor y que reúna los requisitos de ser hijo pues del trabajador o trabajadora fallecida en este sentido. ¿Ok? Luego, ¿qué más va a suceder? Una vez que se llevan a cabo estos requisitos, les van a solicitar el acta de nacimiento, pues obviamente del hijo. Si es mayor de edad, pues su INE, su CURP también, sus comprobantes de estudios, un comprobante de domicilio también para ver si pernoctaban en el mismo domicilio que el trabajador. Y en este sentido, van a hacer la solicitud aquí y pues de esa manera se va a darle perdón, una disculpa, pero como que hoy anda el día, pero bueno, en este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando lo soliciten los mayores de edad va a ser así. En el caso de los menores, como les decía, también les van a solicitar que presenten el acta de nacimiento del menor, el acta de nacimiento del fallecido, el acta de defunción de la persona fallecida, el CURP tanto del hijo como de la persona fallecida, su número de seguridad social, el RFC del trabajador, ¿qué más? En este sentido, pues también van a solicitar el comprobante de domicilio del menor y aquí en el menor no se necesita una constancia de estudios porque sigue siendo menor de 10, obviamente menor de edad antes de los 18 años. Entonces, una vez que lleguen a los 18 años en esta pensión de orfandad, pues ¿qué va a pasar? Una vez que llegue esta mayoría de edad, es decir, a los 18 años, tendrán que estar renovando esta pensión mediante una constancia de estudios que deberá de ser cuatrimestral o semestral, dependiendo del plan de estudios, para que en este sentido, pues,
puedan ahora sí pues seguir gozando de estos beneficios que permite pues obviamente en este caso los derechos que el trabajador fallecido originó pues ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, ¿qué más va a pasar? Bueno, en este sentido, si es un menor de edad o mayor de edad que incluso tenga mayor de 25 años pero con algún tipo de discapacidad, también se podrá solicitar este tipo de pensión por orfandad. Esta va a durar el tiempo prudente en que tarde este hijo o esta persona en recuperar sus capacidades, ya sean intelectuales o motrices, por alguna discapacidad que tenga o por alguna incapacidad provocada por algún accidente o alguna enfermedad. Si en este caso no hay una recuperación, entonces podrán gozar de esta pensión por orfandad hasta el último día de su vida, es decir, hasta que llegue el fallecimiento de estas personas. Obviamente que previamente ya hayan estado declaradas como personas interdictas y que pues obviamente haya un dictamen de médicos especialistas tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como de peritos especializados ante un juzgado de lo familiar para que en ese sentido puedan gozar de esta pensión por orfandad. A los hijos, ¿qué va a pasar? Bueno, ellos tienen derecho a un 20% sobre la pensión que percibía el trabajador si era pensionado o sobre el salario que percibía el trabajador activo en este caso, ¿sí? Y esta podrá incrementarse al 10% si su incapacidad o discapacidad de la cual ellos cuenten o estén imposibilitados para hacerse cargo de ellos mismos, podrá aumentar un 10% más y entonces podrá corresponderles un 30% siempre y cuando su discapacidad o incapacidad que tengan física o intelectual sea más del 50% de sus capacidades generales, para que ellos puedan disfrutar de esta pensión al 30%. De lo contrario, únicamente será el 20% del salario y obviamente este tendrá un incremento dependiendo del incremento que tenga el salario mínimo y que también en su momento se determine con la unidad de medida y cuál sea el salario que tenga la unidad de medida. ¿Ok? Luego, posteriormente a eso, cuando se niega la pensión y se va al recurso de inconformidad y que también en el recurso de inconformidad se les niega el otorgamiento de una pensión, ya sea por viudez, ya sea por orfandad, ya sea como concubina o concubinario o por una sociedad de convivencia, pues entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues en este sentido lo que va a pasar es que después de todo esto se tendrá que llevar a cabo un trámite. Ahora, en el recurso de inconformidad, ¿cuándo es el momento para entablarlo? Bueno, va de la siguiente manera. Una vez que tú ya recibes tu resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es la negativa a un otorgamiento de pensión de esta índole, tú tendrás 15 días hábiles para interponer un recurso de inconformidad ante, pues obviamente, tu subdelegación o clínica familiar que te corresponda. Si tú no haces ese trámite en ese lapso, y es decir, que no manifiestas tu inconformidad o algo que crees que se te están transgrediendo tus derechos, en ese lapso, pues obviamente no podrás combatir esa resolución y ante una demanda en materia laboral va a ser un poco complicado, no es imposible, pero va a ser un poco más complicado por poder ganar un juicio de esta índole. Si tú te vas a un recurso de inconformidad y en este sentido, en el recurso de inconformidad, pues obviamente vuelven a negar el otorgamiento de este tipo de pensiones. Tú con esos elementos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues es lo siguiente. Lo que va a pasar es que tú
podrás iniciar un juicio en materia laboral, como yo les había comentado. Y es de los del nuevo procedimiento, es ante un tribunal de conciliación, bueno, más bien ante un tribunal laboral ya como tal, si es Estado de México o en algunos estados de la República. Si es en Ciudad de México, todavía le corresponde, ya sea en este caso le corresponde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El procedimiento es totalmente diferente porque en el procedimiento anterior o de la ley anterior, de la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente se llevaba mezclada la parte escrita con la parte oral. Se señalaba una audiencia para una conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento, admisión de pruebas y resolución. En este caso, ¿qué pasaba? Bueno, pues aquí va lo siguiente. Cuando es ante una junta de conciliación y arbitraje, tú ingresas tu demanda y tus pruebas, porque en este sentido, como son procedimientos especiales, como yo les decía, tienes que ingresar tu demanda junto con tus pruebas. ¿Cuáles van a ser tus pruebas? Bueno, las siguientes. La solicitud que hayas iniciado tú la primera vez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La segunda, la resolución que te da el Instituto Mexicano del Seguro Social con la negativa. La tercera, pues obviamente el recurso de inconformidad que tú estás presentando. La cuarta, que va a ser una de las más importantes, la resolución que te dan sobre ese recurso de inconformidad. Y luego también tendrás que presentar nuevamente tus documentos. Si eres cónyuge o si estabas en un vínculo matrimonial, pues obviamente tu acta de nacimiento, el acta de tus hijos, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de tus hijos, tu acta de matrimonio, el acta de defunción del trabajador o de la trabajadora fallecida, el CURP, un comprobante de domicilio. Y obviamente tendrás que, entre las pruebas que tendrás que ofrecer serán 2 testimoniales, es decir, 2 o 3 personas a las que les conste el vínculo matrimonial que tú tenías y obviamente el vínculo filial que tenían pues los menores o los hijos de esta persona y que dependían económicamente del trabajador o de la trabajadora fallecida. Luego, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que tú entablas tu demanda y la presentas, si es en Ciudad de México, la presentas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque es la que se encarga de ventilar este tipo de procedimientos especiales en juntas especiales que le corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso, si no mal recuerdo, es la 8 bis, la 9 y la 9 bis, son las que llevan los procedimientos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, ¿qué va a pasar? Bueno, pues le va a recaer un acuerdo, es decir, de acuerdo o acorde a tu demanda, a tu escrito de demanda, pues tienen que acordar algo la junta que le corresponda, que es una de estas, ya sea la 8 bis, 9 o 9 bis, y pues le van a dar entrada a tu demanda o te van a dar una vista para que desahogues porque a lo mejor te faltó algún requisito o no quedó clara tu demanda. Una vez que se agote ese procedimiento, va a haber un escrito en el que van a decirte, se te da entrada a tu demanda, se ordena que se le notifique al Instituto Mexicano del Seguro Social y si no retiraste en este sentido lo de tu Afore y lo de tu Infonavit, entonces pues vas a poder demandar también en ese mismo escrito pues a estos institutos para que ellos se presenten y manifiesten algo, ¿ok? Luego se va a señalar en ese mismo escrito una fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento, admisión de pruebas y resolución. ¿Qué va en esta prueba? Bueno, pues en esa audiencia, ¿qué va a pasar? El abogado que te represente a ti como beneficiarios del trabajador o de la trabajadora, pues lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? El abogado va a poder manifestar algo, va a decir que amplía su demanda o que la deja así como estaba. Y luego, entonces, se le va a dar en esa misma audiencia oportunidad de que los demandados, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues puedan hacer sus manifestaciones y contestar la demanda.
Luego, en ese mismo acto, una vez que en esa audiencia se da por contestada la demanda, se va a pasar a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Tú, como beneficiario del trabajador o trabajadora fallecida, mediante tu abogado, va a volver a ofrecer las pruebas que tú ya habías anexado en tu escrito de demanda, mencionando cuáles son y cuáles se tienen que desahogar, y obviamente la parte demandada o los demandados, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y si en este caso quieres recuperar parte de lo que es lo del Infonavit, que es de la vivienda, y de la cuenta de retiro del trabajador o de la trabajadora fallecida, ellos tendrán que contestar en esa audiencia pues la demanda, y también pues ofrecer pruebas. Una vez que ellos ofrecen pruebas, entonces viene una etapa que se llama objeción de pruebas. Al momento de que ellos están contestando la demanda y ofreciendo sus pruebas, van a tener la oportunidad de objetar las tuyas, es decir, que apreciación de ellos o al criterio de ellos como abogados, pues a lo mejor van a decir que tus pruebas no reúnen los requisitos de ley, o que algo te faltó. Y después se le va a dar uso de la voz al abogado de los beneficiarios de estos trabajadores fallecidos para que también objete las pruebas que están presentando los demandados, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de que viene esta etapa de que se ofrecen pruebas, se objetan estas pruebas, y en ese sentido pues se van a admitir cierto tipo de pruebas. Para eso se tiene que llevar antes de esta audiencia una investigación de la cual yo les hablaba anteriormente, que es la investigación de dependencia económica, y también una convocatoria para que pues se apersonen aquellas personas que creen tener pues también los mismos derechos a los que están demandando como beneficiarios. ¿Ok? Una vez que están agotadas estas constancias, pues se lleva a la audiencia, pasa esto, y va a haber un acuerdo, es decir, que de conformidad con lo que ya se manifestó en esa audiencia por las partes, un personal de la Junta, que en este caso es el secretario de acuerdos o incluso el mismo auxiliar de la Junta, que es el que vigila las audiencias, tendrán que acordar sobre las pruebas que ofrecieron las partes. Una vez que acuerdan sobre esas pruebas, van a decir qué pruebas sí se aceptan, qué pruebas no se van a aceptar, qué pruebas se van a desahogar, y bueno, se va a señalar una nueva fecha o nuevas fechas para el desahogo de esas pruebas. Normalmente en estas pruebas, ¿qué pasa? Se ofrece una prueba que se llama confesional, es decir, tú como parte actora o como beneficiario del trabajador fallecido vas a tener la oportunidad de preguntarle a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacerle alguna serie de preguntas en los que tú le reafirmes a la Junta de Conciliación que efectivamente ellos te negaron el otorgamiento de la pensión, el pago de esa pensión y de esas prestaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social también podrá ofrecer esa prueba, y si ellos la ofrecen, entonces a ti se te realizarán una serie de preguntas, ¿sí? Cuando hay menores de edad, a los menores de edad no se les hacen preguntas, únicamente a la persona mayor de edad en este sentido. Luego, si se exhiben ciertos documentos que necesitan o necesiten de ciertos estudios de algún tipo de peritaje, bueno, pues entonces se tendrán que llevar peritos especiales en esas materias para que pues desahoguen su dictamen. De lo contrario, bueno, pues las pruebas que se tengan que desahogar, y luego posteriormente a eso se llama que se cierre la instrucción porque se manifiesta que ya no hay pruebas que en este caso se tengan que desahogar, y se manda un proyecto de resolución para que posteriormente salga un laudo, lo que ahora en los nuevos tribunales se conoce como una sentencia o una resolución. En ese laudo, bueno, pues ¿qué tendrán que hacer? Decir si tienen o no tienen derecho los beneficiarios al pago de estas prestaciones. En este sentido, como tú ya agotaste procedimiento administrativo, pues sí tendrás mayor facilidad de que se te otorgue estas pensiones
por viudez, por concubinato, a la muerte del trabajador, por una sociedad como tal de convivencia y por orfandad en una demanda laboral, siempre y cuando hayas agotado el procedimiento administrativo. De lo contrario, va a ser muy difícil que tú puedas obtener el otorgamiento de una pensión, porque pues obviamente no agotaste ese procedimiento administrativo, ¿ok? Así es como se maneja en las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, en el nuevo procedimiento laboral, y aquí les enseño, este es uno de los compendios laborales, que es ahora sí como mi Biblia, o la Biblia pues de los abogados que llevamos pues esta materia en este sentido, pues viene pues lo siguiente, ¿no? Ya nos tenemos que adecuar a ciertas normatividades, a ciertos artículos, a un nuevo procedimiento. También aquí son procedimientos especiales. No se necesita aquí desahogarse en un procedimiento ordinario que te piden que vayas a un centro de conciliación para que puedas llevar a cabo en este sentido pues una conciliación. Aquí no, aquí como son prestaciones de seguridad social, entre otras, bueno, pues son procedimientos especiales por riesgo de trabajo o por una muerte como tal, aunque no sea por riesgo de trabajo, y se están demandando prestaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo convierte en un procedimiento especial en donde los beneficiarios tendrán que ser reconocidos como beneficiarios y dependientes económicos del trabajador o trabajadora fallecida. En este sentido, pues hay un procedimiento especial ante los nuevos tribunales pues laborales. Sí, aquí en estos nuevos tribunales laborales, pues obviamente norman el procedimiento algunos artículos, entre ellos del procedimiento especial que nos referimos a que es una demanda por una pensión, por viudez, por orfandad o por concubinato, o a la muerte del trabajador y que tenían una sociedad de convivencia acreditada, pues obviamente los van a normar este procedimiento especial, que va de los artículos del 892 a los siguientes relativos, que es hasta el 897G. ¿Qué nos habla? Pues aquí nos dice la ley que pues obviamente se necesita presentar esta demanda por escrito ante los tribunales laborales, en este caso el Tribunal Federal Laboral, porque pues se va a ventilar esta situación en un tribunal. Luego, una vez que se presenta la demanda, aquí les aclaro, ya nada más hay dos fases, la fase escrita y la fase de oralidad. Ya no es como en las juntas de conciliación y arbitraje. Aquí todo tiene un periodo, ¿sí? Y primero se agota una fase escrita y posteriormente ya se llega a una fase oral, es decir, a la etapa de juicio como tal. En la fase escrita, ¿qué va a contemplar? Bueno, pues el escrito inicial de demanda o tu demanda como tal, y luego después de eso, pues el primer acuerdo que va a recaer sobre tu demanda, donde el secretario instructor tendrá que manifestar algo, darle entrada, ordenar las notificaciones a los demandados. Y luego, pues obviamente, en este sentido, tendrán que pues notificarles y los demandados tendrán que hacer su contestación en un término que nos señala la ley. Una vez que llega ese término y que ellos tienen que dar contestación a esa demanda, pues te van a volver a notificar a ti, es decir, a los que están demandando les volverán a notificar para que entonces ellos hagan una réplica y una objeción de pruebas sobre el escrito de contestación que haya hecho la demandada. Eso, pues en un término de más o menos 8 días tendrás que presentar tu escrito, luego pues se les dará un término a la parte demandada para que sea más o menos en un lapso de 5 días, pues en este caso objete y haga manifestaciones que son de contrarréplica, es decir, de las manifestaciones que tú hayas hecho, de las objeciones y obviamente de las pruebas de los demandados, ellos podrán hacer nuevas manifestaciones.
Una vez que se agotan esta fase escrita donde se lleva pues la demanda, la contestación, el ofrecimiento de pruebas y la objeción, viene una réplica, una contrarréplica, y una vez que se agota esa fase escrita se va a señalar una fecha para la audiencia preliminar ya como tal, que es una audiencia pertinente en este nuevo procedimiento. En este nuevo procedimiento, pues, ¿qué van a hacer? Bueno, pues obviamente el juez tendrá que, pues primero reconocer la personalidad de quienes están demandando, quiénes son los demandados, luego pues obviamente los tratarán de exhortar a llegar a algún convenio, pero al ser prestaciones de seguridad social, pues obviamente es muy difícil que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues llegue a algún convenio. Ellos prefieren que haya una resolución en donde los obliguen a pagar y que ya no hay más dependientes económicos o beneficiarios con posterioridad. Entonces se lleva esa audiencia y posteriormente el desahogo de algunas de las pruebas. Este proceso supuestamente tienen contemplado de que pueda llegar a su fin entre 6 meses a 1 año máximo en que se entabla la demanda para tener una resolución, y cuando la resolución la va a dictar aquí el juez en la última audiencia, pues obviamente si condena a la demandada, en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, sí va a haber una etapa en la que se pueden ir a algún recurso como es el amparo directo, y tendrán un término de 15 días para interponer el amparo directo, y obviamente si el amparo directo no es procedente, esa sentencia dictada por ese juez o esa resolución va a quedar firme y se le va a obligar al Instituto Mexicano de Seguro Social a que les paguen todos esos meses retroactivos que no les pagaron desde que ustedes iniciaron su trámite, desde la primera solicitud hasta que haya una resolución, y posteriormente ya recibirán una pensión mensual depositada a un número de cuenta. Es así como se ve esta parte en la cuestión del Instituto Mexicano del Seguro Social y en esta parte de la Ley Federal del Trabajo, que es para los trabajadores en el sector privado. Ahora, vamos a esta parte de los trabajadores al servicio del Estado, porque también aquí cambia un poco el procedimiento en este sentido. Voy a tratar de no llevarme mucho tiempo, porque les digo, ahorita ando con otras cuestiones y pues también pues es mucha información, pero sí es importante que ustedes la conozcan, porque para aquellos que están pasando una situación así de que, bueno, pues algún familiar ha fallecido o que están en ese proceso o que no saben a dónde acudir, obviamente les voy a decir, hay personas que se llaman gestores. Estos gestores hacen cierto tipo de tramitaciones. No todos los gestores saben cómo llevar una materia laboral. Deben de acudir con, pues obviamente, abogados especializados en esta materia que es en penal y de seguridad social, para que en este sentido, pues, ustedes tengan la seguridad de que se les otorgará una pensión acorde a los parámetros de la ley. Yo les decía que para las cónyuges y las concubinas pues tienen derecho a una pensión del 40% sobre el último salario que percibía el trabajador, fuera activo o pensionado. Para los hijos el 20%, y si tienen una incapacidad e incluso una discapacidad como tal mayor al 50% de sus capacidades físicas, tendrán derecho al goce de una pensión por orfandad del 30%, no mayor. Sin embargo, hay excepciones que yo pues les voy a comentar. Si el trabajador pensionado o el trabajador activo gozaba de un salario mínimo, es decir, que únicamente percibía el salario mínimo vigente al momento de su fallecimiento, entonces en este caso los beneficiarios o la beneficiaria, es decir, la esposa en este caso, tendrá derecho a percibir una pensión
por viudez o por concubinato íntegra al 100%. Si es que no hay hijos menores o haya hijos mayores de edad pero que ya no estén estudiando o que ya no dependían económicamente del trabajador o de la trabajadora fallecida. En este sentido, pues sí podrán gozar de una pensión por viudez, en este caso al 100% por el tipo de el salario que percibía el trabajador, que era el salario mínimo. Entonces, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, como la Ley Federal del Trabajo, nos hablan efectivamente de que no se puede percibir un salario inferior al salario mínimo vigente en ese momento. Entonces, cuando el trabajador gozaba de una pensión o gozaba de un salario que era el mínimo nada más, pues se les dará una pensión íntegra a ese 100% del mínimo. Si hay menores, pues obviamente seguirá siendo el 100%, pero se repartirá las pensiones de acuerdo a los beneficiarios que hayan, pero se respetará el 100% de esa pensión porque es al salario mínimo vigente al momento del fallecimiento del trabajador. ¿Ok? Pero si el salario era mayor al vigente, entonces pues obviamente nada más les corresponderá el 40% a la viuda, al viudo, al concubinario o a la concubina o a la persona que acredite esta sociedad de convivencia, y el 20% a los hijos si no tienen una discapacidad o una incapacidad, y si gozan de ella, o es decir, que padecen de ella, pues tendrán derecho al 30% de la pensión sobre el salario que percibía el trabajador. ¿Ok? Bueno, esto es así como se lleva en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para los trabajadores al servicio del Estado, bueno, vamos a esta parte, porque sí, como yo les decía, cambia el procedimiento en algunas cuestiones en este sentido. ¿Qué pasa? Bueno, pues acorde para los trabajadores al servicio del Estado, para empezar, sus vacaciones son de 20 días como tal a partir de los 6 meses en que ellos acrediten estar laborando. Tendrán derecho a un aguinaldo de 40 días como tal, cuando en la Ley Federal del Trabajo para el apartado A se dice que al primer año de servicios el trabajador tendrá derecho a 6 días de vacaciones y tendrá derecho a un aguinaldo de 15 días como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí cambian un poco la superioridad de las prestaciones de lo que es el apartado A y el apartado B, o para los trabajadores al servicio del Estado. En este caso, bueno, pues en el artículo 114 de la ley para los trabajadores al servicio del Estado, nos estipula en este artículo lo siguiente: ¿qué acciones prescriben en 2 años? ¿Y por qué les hablo de estas acciones que prescriben en 2 años? Porque son importantes que ustedes la sepan si van a tramitar una pensión por viudez, una pensión por orfandad, una pensión de muerte por por muerte de concubinato o de sociedad de convivencia como tal. En su fracción primera nos dice las acciones de los trabajadores para reclamar indemnización por incapacidad de riesgo de trabajo. Esta, en este sentido, no aplica porque estamos hablando de una pensión de viudez y de orfandad. Sin embargo, la fracción 2 dice las acciones de las personas que dependían económicamente de los trabajadores, en este sentido, fallecidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en esta fracción 2 se ubican estas prestaciones y obviamente estas acciones de los beneficiarios de los trabajadores fallecidos al servicio del Estado. Es decir, el viudo, la viuda, el concubinario, la concubina, los hijos que todavía no tengan una mayoría de edad, o aquellos que incluso ya tengan mayoría de edad pero que también tengan una incapacidad y una discapacidad.
que los imposibilite, pues podrán tener la oportunidad de que gocen de estos derechos y de estas prestaciones y de esta pensión, ¿ok? Entonces, en este sentido, ustedes pueden tramitarlo en un lapso no mayor a 2 años, es decir, desde el momento en que fallece el trabajador o la trabajadora, en este sentido, pues al día siguiente de su fallecimiento, ustedes tendrán que empezar a tramitar tanto la baja del trabajador como tal, como la solicitud de este tipo de pensiones a las que tendrán derecho. Esto es al siguiente día hábil de su fallecimiento. Recordemos que los trámites únicamente se contabilizan de lunes a viernes, dejándose afuera los días de descanso obligatorio o feriados. Y tampoco se toman en consideración los días sábado o domingo, únicamente es de lunes a viernes, siempre y cuando no sean días de descanso obligatorio o feriados, ¿ok? Entonces, ustedes tendrán ese término a partir del siguiente día hábil al fallecimiento del trabajador o trabajadora, para que ustedes cuenten esos 2 años y ustedes puedan demandar estas pensiones, ya sea por viudez o por orfandad. Es lo que nos estipula, pues obviamente, en este caso la ley. Luego, en el artículo 129 nos habla de los requisitos, pues, de la demanda. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, pues en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues obviamente nos habla de ciertos requisitos que se deben de llevar a cabo ya cuando va a haber la tramitación de un juicio como tal, y obviamente qué acciones son las que van a prescribir en cuánto tiempo. Este tipo de acciones es en 2 años. Luego, como yo les decía, aquí los requisitos de la demanda que nos habla en el artículo pues 129 de esta ley, bueno, pues es bien sencillo. En este escrito de demanda, pues obviamente tienen que ir los datos del trabajador o de la trabajadora fallecida, su nombre completo, su número de seguridad social, quiénes son sus beneficiarios, narrar una serie de hechos, cuando ingresó a laborar, para el Estado, en donde laboraba, si contrajo matrimonio o si vivía en concubinato, si tenía hijos, cuántos hijos tenía, quiénes dependían económicamente del trabajador o de la trabajadora fallecida. Se narran una serie de hechos y obviamente se deben de ofrecer aquí en este sentido también las pruebas pertinentes, ¿ok? De las que ahorita les voy a hablar en lo que es la parte del ISSSTE ya como tal, o de este instituto de servicios, ¿ok? Luego, pues bueno, en esta ley pues hablamos de que pues aquí pues se tendrá que llevar un procedimiento como tal cuando tampoco hay un otorgamiento de pensión por parte del ISSSTE. En el artículo 134 de esta ley para los trabajadores al servicio del Estado, pues nos norma este artículo muy especial. Nos dice: los trabajadores podrán comparecer por sí mismos o por representante, o por representante como tal, mediante una carta poder, o que los representen mediante una carta poder. ¿Ok? En este sentido, ¿cómo va? De lo siguiente: aquí no es necesario que acrediten ser licenciados en Derecho con cédula profesional, como la Ley Federal del Trabajo en el artículo 692 no los estipula. En la Ley Federal del Trabajo, en el apartado A, nos estipula que debemos de acreditarnos como licenciados en Derecho exhibiendo cédula profesional, aparte la carta poder. En la Ley Federal del Trabajo, en este artículo 134, nada más nos piden que exhibamos la carta poder y alguna identificación oficial para estar seguros de quién es la persona que los está representando. No necesariamente tiene que ser una cédula, sino también un INE con el que ustedes puedan acreditar esa personalidad, y la carta poder en la que ustedes estén nombrados o a la persona que vayan a nombrar. Luego, para esta ley hay una ley reglamentaria que
regula esta Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aunque no lo crean, también tiene su ley reglamentaria que deben de reunirse ciertos requisitos como tal. Aquí en el artículo 17 de esta ley reglamentaria del apartado B, para los trabajadores al servicio del Estado, nos dice: los trabajadores pensionados y familiares derechohabientes gozarán de los beneficios de esta ley. Es decir, tendrán derecho todos los beneficiarios siempre y cuando hayan dependido económicamente del trabajador o trabajadora fallecida de todas las prestaciones a las que tenían derecho cuando estaba vivo el trabajador o trabajadora ante el ISSSTE como tal, ¿ok? Es decir, pues consultas familiares, cirugías, tratamientos, pues ayuda, tendrán derecho a un aguinaldo proporcional también. Obviamente ya no gozarán de ciertas cantidades o de otros días como tal, pero sí de estas prestaciones. Luego nos dice que en caso de fallecimiento de un trabajador o pensionado, las instituciones cubrirán a las personas designadas las prestaciones relativas y pagos por defunción y gastos funerarios. Aquí también los beneficiarios tendrán derecho a una ayuda de gastos funerarios que serán de 120 días el apoyo como tal de estos gastos funerarios en el caso de inhumaciones, ¿ok? Entonces, aquí en este sentido, pues obviamente los que van a tramitar la baja y los que van a tramitar este tipo de pensiones tendrán derecho a gozar de estos beneficios. Ahora, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en este caso el ISSSTE, porque así se le conoce como el ISSSTE, pues nos señala varios artículos como tal. Ok, en este sentido, pues el artículo 6 de esta ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, es decir, del ISSSTE, pues nos habla quiénes son los derechohabientes. En este caso, en este artículo 6, en su fracción 12, nos habla de quiénes son los derechohabientes. Es el cónyuge o la cónyuge, es decir, hombre o mujer. La concubina o el concubinario o la persona que haya vivido en convivencia o bajo los regímenes de la ley de convivencia. Los hijos del trabajador menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años con incapacidad o sin incapacidad hasta los 25 años, siempre y cuando sigan estudiando, los ascendientes que tengan, que dependían económicamente del trabajador activo o pensionado y que haya fallecido en este sentido. ¿Qué no son los ascendientes? Bueno, pues los papás o algún hermano que dependiera económicamente de este trabajador o trabajadora, porque pues a lo mejor ya no podían valerse por sí mismos, porque a lo mejor tenían alguna discapacidad o incapacidad, o los padres, porque pues vivían con ellos, porque no trabajaban, porque no tenían un medio donde sustentarse. Luego, en cuanto a las pensiones, pues se norman a partir del artículo 44 siempre que cumplan con los requisitos de esta ley. Para solicitar una pensión por viudez y por orfandad de los trabajadores al servicio del Estado, se necesitan reunir ciertos requisitos indispensables que se estipulan tanto en la ley del ISSSTE como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y su ley reglamentaria de este apartado B. Luego, acorde al artículo 45 de la ley del ISSSTE, dice que cuando se procede a un otorgamiento de pensión, la otorgará en un plazo no máximo de 90 días también. Una vez que llegue este plazo de estos 90 días, llega una resolución. Si en esa resolución dice que si es favorable, en un término no mayor a 10 días, se les estará cubriendo esta pensión, y si había retroactividad, pues esa retroactividad y se les está poniendo al corriente. Luego, en el artículo 67, la pensión por muerte por riesgo de trabajo gozarán una pensión equivalente al 100% del sueldo básico del trabajador. Es decir, si el trabajador o trabajadora fallece por un riesgo de trabajo, sus beneficiarios, ya sea el cónyuge, la cónyuge, el concubinario, la concubina o la persona que haya vivido en este sentido bajo la ley del régimen de sociedad de convivencia,
e incluso los hijos tendrán derecho a percibir una pensión equivalente al 100% del trabajador, siempre y cuando sea por un riesgo de trabajo. Si no es por un riesgo de trabajo, cambian las formalidades. Si la muerte es originada por causas ajenas a un riesgo de trabajo, se entregará un importe de 6 meses de la pensión asignada al pensionado, independiente de la pensión que se les otorgue. Es decir, si la muerte del trabajador no fue por un riesgo de trabajo, ustedes tendrán derecho al pago de una pensión de 6 meses como una especie de retroactividad en lo que se resuelve qué tipo de pensión o cuál será el porcentaje que se les otorgará a ustedes como beneficiarios. Mientras que en el artículo 70 nos habla cómo es la división de las pensiones del designado, es decir, cómo se van a repartir estas pensiones cuando hay un cónyuge o una cónyuge, es decir, un esposo o una esposa que sobrevive, una concubina o un concubinario, y si hay hijos también. En el artículo 95, pues a la muerte del trabajador nos menciona que ya sea, en este caso el trabajador pensionado o por cesantía en edad avanzada o vejez, que estuviera gozando una pensión garantizada. ¿Qué es la pensión garantizada? Bueno, pues la pensión garantizada se refiere a una pensión vitalicia por algún tipo de incapacidad que haya tenido, pues el gobierno cubrirá esta pensión que le corresponde a los trabajadores independientemente de la pensión que se les otorgue por la muerte del trabajador. Entonces tendrán derecho a recibir 2 pensiones incluso. Los familiares deben informar el fallecimiento al pensionista. Que les refiero, que es el pensionista, es un área específica creada por el ISSSTE para las personas que fallecen y que se tiene que tramitar una pensión por viudez o por orfandad o por ascendencia o en su defecto por concubinato. Luego, la pensión que corresponde a los familiares derechohabientes del pensionado fallecido se entregará a estos aun cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza. Es decir, que si ellos también tenían otra pensión, ya fueran también pensionados por otro lado, o que si ya gozaban de otro tipo de pensión, pues tendrán derecho a percibir también la pensión por viudez y por orfandad o por ascendencia. En el artículo 117, si un trabajador o sus familiares derechohabientes tienen derecho a cualquiera de las pensiones provenientes del seguro de riesgo de trabajo también, ¿ok? Luego, siempre y cuando se trate de una incapacidad parcial previa al estado de invalidez, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda el 100% del sueldo básico mayor. Es decir, hay un tope de salarios también en el ISSSTE. Entonces tendrán derecho los beneficiarios, en este caso, de recibir ambas pensiones, ¿ok? El artículo 129, a la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo es bien importante, porque si el trabajador no muere por un riesgo de trabajo, o sea, muere por una enfermedad general, por causas naturales, si no tenía 3 años de haber cotizado al servicio del Estado y estar inscrito en el ISSSTE, no podrá gozar de una pensión por ya sea por viudez, concubinato o por orfandad o por ascendencia. No tendrán derecho al goce ni disfrute de esta pensión. Las pensiones se otorgarán por la aseguradora que elijan los familiares, es decir, los familiares tendrán derecho en este caso a elegir qué afore quieren o qué aseguradora de estas afores que hay, siglo XXI, Banorte, etcétera. Que Banorte no se las recomiendo, de verdad, no les recomiendo que se vayan a Banorte, saquen su dinero de Banorte, porque el personal no sabe trabajar, no les dan la capacitación y no cumplen con lo que señala la ley. Pero bueno, en este caso, entonces, estas aseguradoras serán las que tendrán que vigilar estos pagos en este sentido. Luego, el saldo acumulado
en esta cuenta individual del trabajador o del pensionado por riesgo de trabajo o invalidez fallecido, podrá ser retirado por sus familiares derechohabientes en una sola exhibición o utilizado para contratar un seguro de pensión que otorgue una renta por una suma mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí tendrán la oportunidad, o elegir retirar esa cantidad excedente, o la otra, acumularla para que su pensión sea mayor y obviamente pues puedan percibir una cantidad mensual mayor. Tendrán derecho a hacer un retiro cuando hay excedentes. En el 130 de esta ley del ISSSTE nos habla: el derecho al pago de la pensión por causa de muerte se inicia a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la pensión. Es decir, cuando el trabajador o la trabajadora fallece, pues tendrá derecho a realizarse este trámite y se ejerce este derecho y nace este derecho al siguiente día en que haya muerto o fallecido el trabajador o la trabajadora, la cual se tendrá que empezar a contabilizar a partir del primer o del siguiente día hábil al fallecimiento del trabajador. Es decir, si el trabajador o trabajadora fallece un viernes, no se contabilizará sábado ni domingo, se empezará a contabilizar a partir del lunes siguiente. Luego, en el artículo 131, el origen de las pensiones. ¿Cómo nos habla? Pues obviamente aquí nos habla que el cónyuge superstite, luego los hijos menores de 18 años, con incapacidad o hasta de 25 años, previa comprobación de estudios realizados a nivel medio por lo menos o ya superior. Cuando no hay un cónyuge, pues obviamente si hay una concubina o un concubinario, ellos tendrán el derecho de esta pensión. También pues tendrán que acreditar haber vivido 5 años que precedieron a la muerte del trabajador, es decir, antes de que falleciera el trabajador, debían de tener por lo menos 5 años de haber vivido juntos. Si al momento que pues el trabajador o pensionado tuviera varias concubinas, o se acreditara que había varias concubinas o varios concubinarios, ¿qué creen? Ninguno tiene derecho a una pensión. Es decir, si había una esposa o un esposo y resulta que por ahí se separaron y que pues se juntaron con otra persona y que ya había pues concubinos o concubinarios o concubina, o que eran varios por ahí, pues estas personas no tendrán derecho a recibir en ninguna pensión por concubinato. Únicamente en este caso la concubina que acredite tener más tiempo o tenía más tiempo con el trabajador fallecido o la trabajadora fallecida, si era concubinario, o en su defecto el cónyuge o la cónyuge que sobreviven. De ahí en fuera, las concubinas, si son varias, no tendrán derecho. Si hay un matrimonio separado sin divorcio y que después había una concubina o un concubinario, no tendrán derecho a una pensión. Únicamente tendrán derecho al pago de la pensión los hijos y el cónyuge que sobrevive y que obviamente acredite que nunca se divorció, ¿ok? Para que les quede claro, porque luego pues también resulta que hay esposa, hay concubina, o hay esposo, hay concubinario y pues ya se andan peleando. Entonces no tendrán derecho ni la concubina ni el concubinario si es que todavía hay cónyuge y no hay un acta de divorcio, ¿ok? En su fracción tercera, pues nos dice que a falta del cónyuge, pues los hijos se les entregará a ellos, pues obviamente, pues la pensión. La cantidad total a que tengan derecho los deudores señalados en cada una de las fracciones se dividirá por partes iguales en este sentido. Y los hijos adoptivos también tendrán derecho a una pensión por orfandad, siempre y cuando la adopción se haya realizado antes de haber cumplido 55 años de edad del fallecido. Es decir, que si el trabajador o trabajadora fallecida adoptó a un hijo,
por un reconocimiento o una adopción como tal que haya sido antes de los 55 años de edad, entonces sí tendrán derecho a una pensión por orfandad. Si es después de esa edad de los 55 años, ya no tendrán derecho a percibirla. Luego, en el artículo 132 nos habla de que los familiares derechohabientes del trabajador o pensionado fallecidos por causa de muerte del seguro de invalidez y de vida, también tendrán derecho a una pensión equivalente al 100% de la que les correspondía al trabajador y a una gratificación anual también. ¿Ok? La cuantía de este beneficio será hasta de un monto máximo de 10 veces el salario mínimo. Es decir, tendrá un tope de 10 salarios mínimos máximos para que reciban esta pensión al 100% como este bono anual como tal, porque fue pactado por el trabajador y su patrón, que era el mismo estado. Ahora, si aparecen otros familiares que tengan derecho a la misma pensión, ya sea por viudez o por, más bien en este caso por orfandad, bueno, pues obviamente ellos van a tener también derecho a un pago, pero a ellos no les aplicará la retroactividad, únicamente desde el momento en que ellos la demanden y acrediten tener derecho ante el instituto, van a poder entonces gozar de un porcentaje que el instituto tendrá que cubrirles, pero no tendrán derecho a reclamar ningún pago retroactivo, ¿ok? Luego, si el pensionado por orfandad llegare a sus 18 años y no pudiera mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad una enfermedad duradera o una discapacidad, el pago de la pensión se prorrogará por el tiempo en que subsista esta inhabilitación previa aprobación anual mediante un dictamen médico. Era lo que yo les comentaba. Estos institutos tendrán que hacer ciertos exámenes médicos o valoraciones de estas personas para acreditar que efectivamente siguen teniendo una discapacidad o una incapacidad y tendrán derecho a gozar de estas pensiones hasta por tiempo indefinido, ¿no? Luego, continuarán disfrutando de esta pensión los hijos solteros hasta los 25 años de edad, previa comprobación de que estaban realizando estudios a nivel medio o a nivel superior. Es decir, si ustedes van a solicitar una pensión por orfandad, pero no están en el grado que les corresponde, no se les otorgará esta pensión. Es decir, si ya tienen 18 años o son casi llegando a los 25, pero resulta que están estudiando la secundaria, no se les otorgará una pensión por orfandad porque ya no están acorde al grado de estudios que deberían de estar. ¿Ok? Los derechos a percibir la pensión se pierden para los familiares cuando se llega a los 18 años y pues obviamente ya no dependen económicamente o porque ya no están estudiando. En ese momento pues obviamente viene esta pérdida de derechos o porque la mujer o el varón pues obviamente vuelvan a contraer nupcias o vivan en concubinato con alguien y obviamente que haya un acta de divorcio también que aparezca por ahí, o si existen divorciados a los cuales un juez de lo familiar les había otorgado una pensión alimenticia al porcentaje, haya llegado al término de esa compensación a la que tenían, o que incluso estos divorciados pues contraigan también matrimonio, entonces pues llegará a su fin, y al fallecimiento también de estos beneficiarios entonces llega a su fin estos derechos. No tendrán derecho a pensión el cónyuge superstite cuando la muerte del trabajador o del pensionado acaeciera o sea antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Es decir, si se casan dentro de un lapso de los 6 meses en los que fallece el trabajador, no tendrán derecho a una pensión. Luego, si hubiere contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido 55 años de edad, tampoco tienen derecho a recibir una pensión, a menos que comprueben que cuando se casaron
haya transcurrido un año por lo menos antes del fallecimiento del trabajador. Si no ha concurrido ese año, o no ha recurrido, más bien no ha llegado ese año, entonces no tendrán derecho a que se les otorgue una pensión por viudez como tal. O cuando al contraer matrimonio del pensionado recibe una pensión de riesgo de trabajo o de invalidez, a menos que la fecha de la muerte haya transcurrido un año también después de la celebración del matrimonio, pero no tendrán derecho. Así es que si ustedes se van a casar con un viejito por la pensión y que ya esté pensionado por un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional y se muere antes de llegado ese año, olvídense que ustedes tengan una pensión, es decir, no van a tener el goce ni el disfrute de esa pensión. ¿Ok? Luego, cuando hay una situación de que un pensionado desaparece por lo menos un mes sin que sepan de su paradero y que hay una ausencia y que ya lo buscaron en morgues, en hospitales, en edictos y demás, y que no ha aparecido este trabajador o que fue desaparecido forzosamente, pues obviamente los familiares también tendrán derecho al goce de una pensión como si hubiera muerto este trabajador. ¿Ok? Ahora, en el artículo 138 tendrán derecho a 120 días de una pensión por concepto de gastos funerarios cuando haya una inhumación del trabajador o trabajadora fallecida. En este sentido, luego, el derecho de la pensión es imprescriptible. Supuestamente la pensión no prescribe, o estos derechos no prescriben, a menos que sean a favor del instituto, que es en este caso del ISSSTE, ¿ok? Si ustedes en ese lapso de 2 años no tramitan ese otorgamiento de estas pensiones, pues ya no podrán solicitarlas nuevamente y el instituto dirá que pues prescribió su acción porque no lo hicieron en ese lapso de 2 años. Luego, el derecho del trabajador o del beneficiario de recibir recursos de su cuenta individual del seguro de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez prescribirán a favor del instituto en 10 años. Es decir, al momento de que fallece el trabajador o trabajadora que prestaba sus servicios al Estado, entonces pues tendrán 10 años en este caso los beneficiarios, para ejercitar una acción ante estos institutos del FOBISSSTE o en este caso de la aseguradora que se hacía cargo del retiro, para solicitar la devolución de esas cantidades como tal si el trabajador nunca hizo uso o retiro de esas cantidades. Una vez que lleguen esos 10 años, si ustedes no lo hicieron, entonces en este caso el ISSSTE podrá ocupar esas cantidades de ese trabajador fallecido como mejor le parezcan, porque entonces ellos ya podrán hacer el movimiento y el uso y disfrute de esa cantidad, porque pues ningún familiar o en este caso ningún beneficiario declarado ante el instituto o una autoridad laboral lo haya ejercitado. Aquí, según en el ISSSTE hay un área específica que es en el pensioniste. Las personas que se encuentren dados de alta como deudos del trabajador o trabajadora, pues podrán solicitar de esta manera pues su pensión. Si hay un menor de edad, el tutor o la tutora podrán realizar este trámite a favor de los menores y se solicitará lo siguiente: acta de nacimiento de los hijos, el CURP, la identificación oficial del tutor, el acta de defunción del trabajador, la identificación oficial del trabajador y el último comprobante de pagos del trabajador. Esto es para que soliciten la pensión por orfandad para mayores de edad hasta los 25 años que no tengan ninguna discapacidad o incapacidad. Identificación oficial de los hijos, acta de nacimiento, CURP, constancia de estudios por lo menos de nivel medio o ya superior, identificación oficial y de 2 testigos, aquí sí aplica la de los 2 testigos,
el acta administrativa de soltería y de que no tienen un trabajo remunerado. Esta acta de soltería se solicita en un registro civil, por lo que hace a la acta o constancia de no remuneración se puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que serán las encargadas de otorgarles este tipo de constancias. El acta de defunción del trabajador, la identificación oficial del trabajador, el último comprobante de pago del trabajador, en original y copias. Todos estos documentos serán en original y 2 copias. Para aquellos menores que tienen una discapacidad, ¿qué se va a presentar? Pues el acta de nacimiento de los hijos, el CURP, el INE del padre o del tutor, el acta de defunción del trabajador, identificación oficial del trabajador y el último comprobante de pago del trabajador, y también el dictamen médico que haya determinado y reconocido el grado de discapacidad o incapacidad de este menor de edad. Si es un mayor de edad, también se tiene que presentar el dictamen, obviamente con validez. Aquí viene la variante oficial, identificación oficial como INE, pasaporte del mayor de edad, certificado médico de mala salud expedido por el ISSSTE, certificado de soltería expedido por el registro civil, identificación oficial vigente, la constancia de que no cuentan con un trabajo remunerado, acta de defunción del trabajador, identificación oficial vigente y último comprobante de pago del trabajador. Para la viudez se necesita, pues obviamente, el INE del viudo o de la viuda que sobreviven, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento del viudo en 2 copias y original, el CURP, el acta de defunción del trabajador derechohabiente, el INE del trabajador, el último comprobante de pagos del trabajador. Y para los que van a solicitar la pensión por concubinato se necesita INE, un juicio de concubinato promovido ante un juez de lo familiar, o en este caso la obtención de un acta de concubinato previa al fallecimiento, o si no lo obtuvieron, pues obviamente iniciar este juicio ante lo familiar para que de esa manera puedan tener pues un acta de concubinato o la sentencia donde se les reconozca el concubinato, acta de nacimiento de la concubina o del concubinario, el CURP de la concubina o del concubinario, el acta de defunción del trabajador fallecido, el INE del trabajador y el último comprobante del pago del trabajador. Luego, que es acudir a el área de pensiones de la subdelegación que presten sus servicios o que hayan estado adscritos estos trabajadores fallecidos. Luego se solicita la pensión, se presenta esta documentación, les darán una forma para que ustedes llenen, cumplir con estos requisitos para el otorgamiento de esta pensión y que su primer pago se realizará en un término de 10 días máximos hábiles después de que les llegue la resolución que diga que efectivamente sí se les otorgará. Y en este sentido, aquí cuando no se les otorga este tipo de pensiones, tendrán derecho también a un recurso de inconformidad. Tiene un reglamento específico para su reglamento de inconformidad también el ISSSTE. En su artículo 9 de este reglamento de inconformidad dice que procede el recurso de inconformidad contra resoluciones individualizadas del instituto que los trabajadores o sus beneficiarios o los patrones estimen lesivas de sus derechos. No será procedente dicho recurso contra resoluciones de carácter general expedidos por el propio instituto. ¿Qué quiere decir? Que como se les está negando una pensión por viudez, por concubinato o por orfandad, obviamente por la muerte del trabajador o de la trabajadora, pues entonces ustedes podrán irse a un recurso de inconformidad y este procederá cuando sea lesivo o cuando les esté transgrediendo sus derechos a ustedes como beneficiarios. En el artículo 10 son los requisitos del recurso de inconformidad.
cómo se debe de suscribir un documento o un recurso por escrito de inconformidad, que pues lleva el nombre de las partes, el domicilio para oír y recibir notificaciones, los datos del trabajador, los hechos, los agravios, las pruebas y las razones de por qué se está llevando a cabo este recurso de inconformidad. Y pues tendrá dos fases. Una, te podrán prevenir para que aclares alguna situación de este recurso de inconformidad, o la dos, se le dará entrada, ¿ok? Se tendrá que resolver en un término máximo de 10 días, ya sea para que aclare o para que se resuelva y se diga si es competente o no es competente y se resuelva. Y el término para interponer este recurso de inconformidad será de 30 días hábiles, es decir, una vez que ustedes reciban esta resolución en donde les nieguen la pensión, pues ustedes tendrán a partir de ese momento 30 días hábiles para interponer su recurso de inconformidad como tal. Y una vez que ese recurso de inconformidad también sea negado, pues en la pensión, entonces procederán a la etapa de demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el que se encarga de ver esta situación con los trabajadores al servicio del Estado. Así que bueno, pues ya llegamos a la final de este programa, ya son 8:30 de la noche como tal. Pues los que lo hayan visto, muchas gracias, los que fueron y vinieron también. Ya al ratito lo subiré al canal de YouTube como tal, y una disculpa, pero había inconvenientes con la computadora y no hubo música el día de hoy. Pero pues espero que esta información les sirva a todos ustedes. Pues yo ya me voy despidiendo, nos vemos la siguiente semanita con otro programa más de Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. Pues espero que se encuentren bien. Un abrazo pues a todos los queridísimos hermanos, y qué pena tan grande, que ahora sí, qué dolor tan grande saber que pues muchos de nuestros hermanos de logia han partido a su columna allá en el Eterno Oriente. Pues no nos queda más que seguir adelante. Un abrazo para pues todos ustedes, deseándoles una excelente noche. Nos vemos, bye.